La noción de responsabilidad siempre se enseña como aquella capacidad de dar respuesta en determinadas situaciones en las cuales no otros, sino nosotros, somos quienes tenemos la respuesta que la situación requiere. Con lo cual, esta condición expresada en términos de que no son otros, sino nosotros, quienes tenemos la respuesta que la situación requiere, es una expresión que señala una exigencia, un deber. Ahora, ¿qué situaciones tienen el poder de exigirnos dar respuesta a nosotros y no a otros? Bueno, son las situaciones en las cuales la respuesta que nosotros damos es indispensable para que se realice el orden de la justicia, para que el bien quede justificado en toda su dignidad, porque en esa respuesta que nosotros damos, desde nuestra responsabilidad que se hace presente, el bien en toda su dignidad es realizado. Y es realizado porque la situación exige que lo sea. Y la situación exige que lo sea señalándonos a nosotros como los portadores de la respuesta que es preciso dar, que es preciso ofrecer, que es preciso testimoniar para que ese orden de la justicia y del bien quede expresado en toda su dignidad y realidad. Ahora bien, la capacidad de dar respuesta se implica o se coimplica o está en reciprocidad con una exigencia que viene de una pregunta. En este caso, la exigencia estaba descrita en términos de esta situación en donde es requerida nuestra respuesta y no la de otros, porque el orden de la justicia y del bien es realizado con esa respuesta nuestra. Esta exigencia es la exigencia en el fondo de una pregunta, si ustedes quieren, de una situación en la cual hay que revelar, hay que dar verdad con nuestra respuesta. Nuestra respuesta hace presente algo que la situación requiere para que se libere la verdad, para que se libere un condicionamiento que de persistir provoca un mal, provoca una injusticia. Con lo cual, las situaciones ante las cuales nosotros y no otros debemos responder son situaciones en las cuales se manifiesta algo que nos excede, que excede no nuestra capacidad de dar respuesta, sino que excede nuestra comodidad, nuestra conveniencia, nuestro interés, si ustedes quieren, más personal, y no solamente más personal, sino más egoísta, nuestro interés más especulador. Es decir, las situaciones que requieren que se realice el orden del bien, para que quede expresada la dignidad del bien, como una dignidad que es suprapersonal, que está más allá de nosotros, y que sin embargo requiere la respuesta y el testimonio de nosotros y no de otros, son esas situaciones en las cuales aparece la exigencia de un sentido, y de un sentido que tiene que ver con dimensiones de nuestro ser y dimensiones de la existencia que exceden nuestra particularidad, nuestra peculiaridad, nuestra mera singularidad y nuestros meros intereses puramente individualistas. Estas cuestiones que aparecen son cuestiones que tienen que ver con el sentido de la existencia, tienen que ver con algo en donde se entreteje nuestra participación indispensablemente personal
pero que libera y abre una verdad que tiene un alcance universal. Por eso fíjense que la responsabilidad solamente se puede ejercer ante alguien, porque en definitiva uno dice, bueno, la responsabilidad se ejerce ante situaciones que portan esta exigencia de realización del orden del bien y de la justicia, pero estas situaciones que tienen este poder de exigirnos, son situaciones en donde se revela algo que está más allá de nosotros. La palabra justicia y la palabra bien, con un sentido universal y trascendente, están indicando una dimensión que sobrepasa nuestras propias especulaciones individualistas, interesadas, acomodaticias. Es decir, hay algo que nos trasciende, y frente a eso que nos trasciende, somos convocados nosotros para ser responsables, con lo cual también se revela un grado elevadísimo de nuestra dignidad como personas, porque en nuestra presencia responsable, que escucha lo que la situación exige, se revela nuestra capacidad de abrir el mundo en un sentido mayor, con lo que nosotros aportamos como respuesta, promoviendo más verdad, liberando con esa verdad de errores, de confusiones, de todo lo que tenga que ver, en el fondo, no solamente con el error, sino con el mal. Es decir, dar presencia y testimonio en una situación responsable es aportar un testimonio, aportar una realidad, aportar una verdad que libera. Libera a los involucrados específicamente en esa situación dada, pero también resuena en esa liberación el sentido profundo de la verdad humana que late y nos traspasa a nosotros más allá de nuestra individualidad, más allá de nosotros mismos, considerándonos de manera puramente singular. Entonces, solamente se puede ser responsable ante alguien que a su vez se compromete con su pregunta. Solamente podemos ser responsables ante alguien que asume las consecuencias de su pregunta, ante alguien que confía en nuestra capacidad de dar respuesta, ante alguien que confía en nuestra disposición a favor del bien para poder dar testimonio con nuestra respuesta, asumiendo los riesgos que haya que asumir. Es decir, la responsabilidad habla de una dimensión infinita como capacidad moral que está en nosotros y que no es intercambiable, que no es reemplazable, porque justamente la situación requiere que la respuesta sea nuestra y no que la respuesta sea de otros. Pero que a su vez en esa dimensión personal centella, reverbera esa capacidad de expandir el sentido de la existencia y de profundizar y revelar la verdad más profunda de nuestra condición humana, a través de nuestro testimonio personal. Por eso, la responsabilidad solamente existe ante alguien que a su vez está comprometido con la verdad, que es libre para comprometerse con la verdad. Por eso no se puede ser responsable ante una ideología, se puede ser responsable ante alguien libre, que comprende, que está abierto y que no es omnipotente, porque en el fondo, si se requiere nuestra participación indispensable, nuestra responsabilidad, quiere decir que hay algo que está en nosotros y no está en nadie más. Con lo cual, desde el punto de vista filosófico-teológico, solamente se puede ser responsable ante Dios. No ante la divinidad entendida desde la New Age como una especie de energía todopoderosa que habita indiferenciadamente al universo y a todos los seres del universo. No, necesitamos un alguien con mayúscula, un alguien que sea a cargo de su pregunta, que tenga la esperanza puesta en nosotros, que a su vez nos presente la exigencia de una verdad que nos trasciende a nosotros en nuestra comodidad y en nuestros intereses más singulares y que pueden ser en el fondo intereses egoístas. Es decir, solamente podemos ser serios y responsables y libres ante alguien que es libre, serio y responsable y que nos convoca amorosamente
para revelarnos que tenemos la capacidad maravillosa de recrear y profundizar el sentido de las cosas, el sentido de la historia y el sentido mismo de lo humano, gracias a nuestra participación amorosa y responsable, que aporta una evidencia que libera, que da luz, que aumenta la verdad del mundo y que nos capacita para amar y para seguir caminando desde ese compromiso. La responsabilidad y la libertad se anudan, pero creativamente, no esclavizadamente, se anudan en la concordancia y en la responsabilidad. El otro día fui a ver con Fede y Trine, mis hijos, a Frozen 2, y en la primera parte de la película, bueno, se describía toda la impermanencia que hay en el mundo de la naturaleza, en donde también estamos nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestras edades, con nuestros cambios. Finalmente, Olaf, ese muñeco de nieve, cuando en una situación dramática ve que él se está descomponiendo, es decir, está desapareciendo, porque Elsa, del otro lado del gran río, también queda casi muerta. Sucumbe entonces Olaf en esta situación y es recogido por Anna, la hermana de Elsa. Y entonces Olaf, en brazos de Anna, mira a Anna muy tiernamente y le dice, en definitiva, lo único permanente es el amor. Por eso la responsabilidad, la verdad, la libertad, el compromiso, siempre suponen un alguien en donde nos trascendemos, porque está comprometido él mismo amorosamente con la respuesta que necesita de nosotros, haciéndonos ver cuál es la dignidad infinita que hay en nuestra naturaleza humana y en nuestra dimensión estrictamente personal e irrepetible. Ese alguien con mayúsculas es Dios. Gracias amigos por compartir este video y nos veremos prontamente.